Hola, lo que vamos a hacer en esta parte es dar una motivación de por qué estudiar los números reales como un espacio cartesiano en esta materia de álgebra lineal aplicada 1. Bueno, ¿qué es el espacio de los números reales? Bueno, sí, los números reales ya sabemos que contienen a los números enteros, tanto positivos, negativos como el cero, a todos los números racionales, también conocidos como fracciones, a números que no son racionales, como son raíz de 2, raíz de 3, en general raíz de cualquier número primo, números como pi, etcétera, que son los que llamamos los números irracionales, que los podemos sumar y los podemos multiplicar. Y cuando el número que estamos considerando es distinto de 0, podemos encontrarle su recíproco, es decir, su inverso multiplicativo. Bueno, desde el punto de vista de las aplicaciones, pues los números nos van a estar representando distintos tipos de magnitudes, como pueden ser las fuerzas que ejercemos sobre un determinado objeto, el tiempo, la distancia, la temperatura, el color, y a todos estos objetos le podemos asociar un determinado número. Entonces, los ejemplos que voy a dar en esta sesión están relacionados con fuerzas. Entonces, las acciones que actúan sobre los cuerpos y que provocan su movimiento o reposo se llaman fuerzas. Podemos aplicar varias fuerzas en el mismo sentido o aplicar fuerzas en un sentido y en un sentido opuesto. ¿Y esto a qué nos va a estar llevando? A que cuando estemos hablando de una fuerza, no nos va a bastar con decir qué cantidad de fuerza estamos aplicando sobre un determinado objeto. También necesitamos saber en qué dirección y con qué sentido estamos aplicando la fuerza. Entonces, cuando hablamos de dirección y sentido, estamos hablando de otra cosa que también podemos relacionar con los números reales, que son los vectores. Entonces, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas son magnitudes vectoriales, puesto que no basta con dar el valor numérico y la cantidad de unidades correspondientes. O sea, si estamos hablando de fuerzas, no me basta decir cuántos newtons de fuerza estoy aplicando sobre un objeto. Si estamos hablando de temperatura, pues necesito hablar de si esta temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit es sobre 0 o bajo 0. Si estamos hablando de tiempo, podemos estar hablando de presente, pasado o futuro. Entonces, cuando vemos que una misma fuerza se está aplicando en un objeto, como aquí el individuo que está arriba, él puede aplicar una fuerza en un sentido, pero el objeto puede estar ejerciendo una resistencia con la misma dirección, pero en el sentido opuesto, de manera que no importa cuánto empuje, no logra mover este objeto. O bien podemos aplicar fuerzas con la misma dirección y sentido, y entonces desplazar con mayor facilidad un determinado objeto. ¿Cómo representamos las fuerzas? Bueno, solemos representarlas por medio de flechas, y las flechas nos están diciendo en qué dirección y en qué sentido estamos aplicándola. A estas fuerzas en general las llamamos vectores. Entonces, una fuerza está representada por una flecha y esa flecha la llamamos vector. Para definir correctamente la fuerza, como acabamos de mencionar, necesitamos conocer su dirección, su sentido, su punto de aplicación y la intensidad con la que estamos aplicando la fuerza. Entonces, la longitud con la que solemos representar a esta fuerza es una flechita, y su longitud nos está representando
la intensidad o módulo de la fuerza que estamos ejerciendo. Entonces, si trazamos una flecha que sea 3 veces más grande que esta que tenemos aquí, que apunte en la misma dirección y en el mismo sentido, pues entonces estamos diciendo que esta flecha está triplicando la fuerza que habíamos aplicado originalmente. ¿Ok? Entonces, de geometría euclidiana sabemos que dados dos puntos distintos, podemos considerar el segmento de recta que los une. Pero lo que vamos a estar hablando es un segmento dirigido. Entonces, si a los extremos del segmento los denotamos con las letras A y B, no es lo mismo ir de A hacia B que ir del punto B hacia el punto A. Es decir, no es lo mismo ir del sur de la ciudad al norte de la ciudad que ir del norte de la ciudad al sur de la ciudad, aunque en esta ciudad los embotellamientos suelen ser igual de terribles, sin importar la dirección, ¿ok? Entonces aquí está, ¿de acuerdo? No es lo mismo ir de A a B que de B a A. Cuando estemos hablando de un segmento dirigido, vamos a estar haciendo referencia a tomar una flecha. La punta de la flecha, aquí lo estoy señalando con el cursor amarillo, es el lugar de llegada. Donde no está marcado es el lugar de salida. Entonces, la porción de una línea recta entre dos puntos cualesquiera es simplemente un segmento. Los extremos, los puntos que determinan este segmento se llaman los extremos del segmento. Si a esto le agregamos el concepto de sentido, pues vamos a obtener lo que es el vector. Entonces aquí esta flecha color rojo está representando el segmento que empieza en A y termina en B. Entonces vamos a decir que es un vector que inicia en A y termina en B, y lo vamos a denotar así. Vamos a poner AB de segmento y luego arriba una flechita que nos está diciendo que empiece en el punto A y termine en el punto B. Fíjense ustedes que la punta de la flecha indica hacia dónde termina, o sea, aquí está dónde empieza y dónde termina nuestra flecha o vector. ¿De acuerdo? Entonces, el punto A es el origen, punto inicial, o si quieren que esto sea como una especie de cometa, la cola del cometa, y B es el extremo, cabeza, si estamos pensando de nuevo en cometas, o punto final. Entonces, a mí me gusta decir, bueno, tengo el punto inicial u origen y el punto final, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, podemos tener dos segmentos dirigidos en la misma dirección, con la misma longitud, pero que estén apuntando en sentidos opuestos. Entonces aquí en este caso, pues tenemos el segmento que empieza en el punto B y termina en el punto A. Entonces si hace un momento teníamos el que empezaba en A y terminaba en B con esta misma longitud, entonces la longitud con la que ejercemos la fuerza es exactamente la misma que la de hace un momento, pero ahora lo estamos haciendo en el sentido opuesto, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo indicaríamos nuestra flecha? Pues es la que empieza en el punto B y termina en el punto A. Entonces, las magnitudes de los segmentos dirigidos AB y BA son exactamente las mismas, pero sus sentidos son sentidos opuestos. Entonces, si especificamos que A y B, el segmento que empieza en A y termina en B, tiene longitud positiva, entonces el segmento dirigido que empieza en B y termina en A va a tener longitud negativa. Es decir, BA es el negativo de AB. O equivalentemente, si empezamos en A, llegamos a B y luego iniciamos en B y terminamos en A, pues a final de cuentas empezamos en A y terminamos en A, nos quedamos en el punto A. Por otra parte, si empezamos en B, llegamos a A y posteriormente
tomamos A y nos recorremos hasta el punto B, pues simplemente nos quedamos en el punto B. El punto A y el punto B son puntos, no tienen, o sea, su magnitud es 0, no tienen sentido, o sea, simplemente los estamos representando por un puntito, ya sea el puntito A o bien el puntito B. ¿Ok? Vamos a ver esto en el siguiente gráfico. Entonces, aquí tenemos nuestro segmento dirigido que empieza en el punto A y llega hasta el punto B. Si ahora tomamos el segmento que empieza en B y termina en A, es recorrerlo, pero ahora vamos en el sentido opuesto. A final de esto, si hacemos todo el recorrido, pues podemos decir simple y sencillamente que empezamos en el punto A y terminamos en el punto A. Entonces el segmento dirigido que va de A a A tiene magnitud 0. Por otra parte, si empezamos primero en B, llegamos a A y después hacemos el recorrido hasta el punto B, pues también el segmento que empieza en B y termina en B tiene magnitud 0. Y a final de cuentas, tanto en un caso como en el otro, solamente nos queda un punto. Entonces, de un lado tenemos solo el punto A, del otro lado tenemos solamente el punto B. Desde el punto de vista de vectores, tanto el vector AA como el vector BB los vamos a identificar con el vector cero. Entonces simplemente los vamos a denotar así como número 0, o sea, el vector 0 es el vector que está determinado por iniciar y terminar exactamente en el mismo punto. Entonces un punto lo vamos a pensar como un vector de magnitud exactamente igual a 0, ¿correcto? ¿Y qué pasa ahora si tenemos un tercer punto? Entonces ya tenemos un punto A, un punto B y un punto C, los tres ubicados sobre una misma línea recta. Y podemos pensar que los estamos recorriendo de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha en sentido positivo y de derecha a izquierda en sentido negativo. Entonces, si tenemos el orden primero A, posteriormente B y al último C, pues podemos pensar, pues vamos del punto A al punto B, posteriormente del punto B al punto C, y hacer este recorrido es como ir en un camino, hacemos una pausa en un semáforo y continuamos nuestro recorrido de igual manera. Empezamos en A y terminamos en C. Pero podríamos tener intercambiados el orden. Entonces podríamos empezar en A, llegar hasta C y luego de C regresar hasta el punto B. Entonces el resultado de haber hecho eso, nuestro recorrido desde A hasta C y luego regresar hasta el punto B porque nos pasamos, pues simplemente es empezar en A y terminar en B. Esto también podemos decir, ya que el vector que empieza en B y termina en C es el negativo del que empieza en C y termina en B, pues podemos decir que el vector AC menos el vector BC es igual al vector AB. Es decir, AC es AB más BC, la misma relación de suma de segmentos sobre una misma recta que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Y entonces,
¿Cuántas opciones tenemos? Pues hay 6 opciones posibles para tales puntos. Podemos ir de A a B y después a C, de A a C y después a B, de B a A y después a C, de B a C y después a A, de C a A y después a B, de C a B y después a A. Si quiero hacerlo dejando los 3 puntos fijos y viendo las opciones de mis segmentos, haríamos lo siguiente. Entonces tendría el punto A, el punto B, el punto C, vamos a suponer que son fijos. Entonces podemos tener que empezamos en A y llegamos a B. Y después empezamos en B y llegamos hasta el punto C. Entonces el resultado de hacer esto es empezar en A y llegar hasta nuestro punto C. Entonces esto lo expresamos diciendo que AB más BC es igual a AC como segmentos orientados. ¿Sí? Pero también podemos tener la siguiente situación. Entonces estamos en A, en B y en C. Entonces dijimos, podemos empezar de A y llegar hasta el punto C con esta flecha, y después podemos empezar en C y llegar hasta el punto B. El resultado de haber ido primero de A a C y luego de C a B es simplemente la flecha que empieza en A y termina en el punto B. Y entonces esto lo expresábamos diciendo que AC más CB, la suma de estos vectores, es igual al vector AB. Es decir, el vector AC es igual al vector AB. Perdón, me salté un paso. Es decir, el vector AC menos el vector BC es igual al vector AB. Es decir, el vector AC nuevamente es la suma del vector AB más el vector AC. Entonces aquí ya está surgiendo este concepto del inverso aditivo de un vector. Es simplemente recorrer un vector en el sentido opuesto. Pero también dijimos, entonces ya empezamos en A, fuimos a B, fuimos a C, pero si tenemos los 3 puntos exactamente en el mismo orden, pues podemos empezar en B, llegar hasta el punto C. Entonces vamos de B a C y luego podemos ir desde C hasta el punto A. Y entonces, ¿cuál es el resultado de ir de B a C y luego de C a A? Partiendo desde B, fíjense, hacer este recorrido nos da como resultante empezar en B y terminar en A. Es decir, BC más CA es igual a BA. Pero CA es el negativo del segmento dirigido a C y BA es el negativo del segmento dirigido a B. Entonces, de nuevo, esto nos está diciendo que AB más BC es igual a AC. Entonces, todas nuestras relaciones se reducen
a esta relación fundamental. Y así como tuvimos esta que iba de B a C y luego de C a A, pues pudimos haber empezado en el punto B, ir al punto A, posteriormente de A ir al punto C, y el resultado de todo este viaje es haber empezado en B y concluido en el punto C. Es decir, el segmento dirigido BA más el segmento dirigido a C, BA más AC, da como resultado el segmento dirigido BC. Entonces recuerdo, BA es el negativo de AB. Entonces este más AC es igual a BC. En otras palabras, AC es AB más BC. Y lo mismo tendríamos si ahora empezamos en el punto C. Entonces, si empezamos en el punto C, pues podemos ir primero a B. Podemos ir primero al punto B. Posteriormente, de B ir al punto A. Y tenemos como resultado final iniciar en C y terminar en A. O podemos ir desde el punto C hasta el punto A y posteriormente del punto A regresar al punto B. Y entonces esta es la otra opción. Entonces empezamos en C, llegábamos a B, empezábamos en B, terminábamos en A, y esto es lo mismo que ir desde el punto C hasta el punto A. Usando nuestras mismas reglas de hace un momento, esto es menos BC menos AB y este es menos AC. En otras palabras, AB más BC es igual a AC. Y el último caso es, vamos del punto C al punto A y después del punto A al punto B, y esto es lo mismo que ir del punto C, la resultante es este pedazo, ir del punto a C y terminar en el punto B. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que menos AC más AB es igual a menos BC. En otras palabras, AB más BC es igual a AC. Nada más que en la diapositiva los representamos intercambiando el orden para no hacer tantos encimaderos de flechas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de tener un sistema lineal de coordenadas, pues consideramos una recta infinita. Entonces lo indicamos así, diciendo que se va a prolongar tanto en un sentido como en el otro. Vamos a fijar un punto sobre de ella, al cual vamos a llamar origen, y solemos denotar ya sea con la letra O con el número 0. Y posteriormente vamos a fijar otro punto A, y la distancia del punto O al punto A lo vamos a llamar una unidad. Esta unidad, pues dependiendo del contexto que estemos trabajando, pues puede representar el número 1, el número 10, el número 100, el número 1.000.000, el número una micra, una milésima. ¿Sí? Entonces, eso va a depender del contexto en que trabajemos. Entonces, el punto O es el origen del sistema coordenado. Si A es un punto a la derecha de O, la longitud del segmento OA la vamos a considerar como positiva, mientras que si está a la izquierda la vamos a considerar como una unidad
negativa. Y entonces, ¿qué tenemos con esto? Pues que cada punto en esta recta está haciéndose le corresponder un número real, y recíprocamente, ya que fijamos una unidad de nuestra recta, a cada número real le corresponde uno y exactamente un único punto en esa recta. Entonces esta es nuestra recta numérica. Entonces el 0 se corresponde con el origen. En general al punto A le asociamos al punto el número 1, pero como les dije, dependiendo del contexto en el que estamos trabajando, le podemos asociar cualquier otro valor, pi, fi, mil, una millonésima, un gogol, depende del problema que ustedes trabajen. Entonces, ya dijimos que si tenemos una recta, pues un vector que tiene un punto inicial y un punto final, tiene una magnitud, una dirección que es la dirección de la recta y un sentido que nos indica dónde empezamos y dónde terminamos. Esto es lo que está caracterizando un vector. Ejemplo, ahora que estamos cerquita de los Juegos Olímpicos, las carreras de canotaje en equipos, pues todos suelen remar de manera coordinada en la misma dirección, porque si unos reman en una dirección y los otros reman en la dirección opuesta, se quedan dando vueltas en círculo exactamente en el mismo lugar. Si algunos aplican una fuerza en una dirección y otras en una dirección y sentido, y los otros en la misma dirección y en el sentido opuesto, pero con fuerzas distintas, la resultante es la diferencia que hay entre estas dos fuerzas, y el sentido que se le adjudica es el sentido hacia donde se aplica la fuerza mayor. Entonces, si tenemos en general dos puntos arbitrarios, P1 y P2, de manera que el punto P1 corresponda al número real x1 y el punto P2 le corresponda el número real x2, pues tenemos que el vector que empieza en P1 y termina en P2 se le va a asociar el número real x2 menos x1. En particular, si el punto 1 y el punto 2 coinciden, pues aquí tendríamos x1 menos x1, que sería el número 0. Por eso les decía yo hace un momento, si empezamos y terminamos en el mismo punto, pues nuestro vector se reduce a un punto, que es lo que llamamos el vector 0. Bueno, en geometría analítica se dice que los puntos están dados cuando se conocen sus coordenadas. Entonces, si x1 y x2 son dos números reales conocidos y en la recta numérica les asociamos los puntos p sub 1 y p sub 2, entonces x1, el número real x1, corresponde a la recta dirigida que empieza en el origen y termina en el punto P1. El número real x2 se corresponde con la recta dirigida que empieza en el origen y termina en el punto P subíndice 2. Y entonces, como consecuencia de nuestra relación fundamental, tenemos que la recta que empieza en el origen y termina en el punto P subíndice 2 equivale a tomar la recta que empieza en el origen y termina en P1 y después tomar la recta dirigida que empieza en P1 y termina en P2. En otras palabras, la recta dirigida que empieza en P1 y termina en P2 es lo mismo que la que empieza en el origen, termina en P2, quitándole la que empieza en el origen y termina en P1, es decir, la que va simplemente de P1 a P2. Entonces, x2 es x1 más el segmento dirigido que empieza en el punto 1 y termina en el punto 2. Y esto nos da esta discusión con la que empezamos. El segmento dirigido que empieza en el punto 1 y termina en el punto 2 se corresponde con el número real x2 menos x1. Simplemente es nuestra resta. Entonces, ¿qué es la resultante?
Bueno, pues es lo que obtenemos después de haber aplicado distintas fuerzas, ya sea en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Entonces, en un sistema coordenado lineal, la longitud del segmento dirigido que empieza en P1 y termina en P2, que une dos puntos dados y nos está determinando una magnitud y un sentido sobre una resta, y obtenemos, como dijimos hace un momento, es lo que conocemos con el nombre de resultante. Y entonces, bueno, si tenemos dos puntos, pues la distancia que hay entre estos dos puntos es la magnitud de nuestro segmento. Entonces, pero si empezamos en un punto A, pues fíjense que a una distancia R tenemos dos puntos, el punto A más R y el punto A menos R, desde luego, si R es distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si consideramos el punto número 5, a 2 unidades de distancia está tanto el número 3 como el número 7. A 5 unidades de distancia está tanto el número 10 como el número 0. ¿Ok? Bueno, entonces, la distancia es el valor absoluto de la diferencia de los números que representan los puntos que estamos dando. Bueno, entonces, para distinguir de cuando hablemos de números en abstracto a cuando hablemos de puntos en la recta numérica, pues vamos a decir, si solamente ponemos un número, estamos hablando de un número real. Una vez que fijemos la recta, decimos, pues el punto asociado a esta coordenada. Y entonces el número real X, ¿a qué corresponde? Pues al segmento dirigido que empieza en el origen y termina en el punto P asociado al valor X. ¿Qué propiedades tiene nuestra función distancia? Siempre, como es el valor absoluto de un número, es un número no negativo. Y es 0 cuando y solo cuando el número que consideremos es 0. La función distancia satisface la desigualdad del triángulo, es decir, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y el valor absoluto del producto de dos números reales es igual al producto de los valores absolutos de los números reales. Pero tenemos un poquito más. Tenemos que me da lo mismo calcular el valor absoluto de x menos y que el valor absoluto de y menos x, ya que el valor absoluto de un número es exactamente el mismo que el de su inverso aditivo. Aquí está la desigualdad del triángulo y con esto terminamos la introducción a esta primera parte. Esta parte la vamos a ocupar para hablar posteriormente de lo que es el plano cartesiano y en general el espacio cartesiano de dimensión n. Hasta luego.